Tu problema y mi problema más grande es y siempre ha sido un problema de autoridad. Un problema de autoridad. Nos cuesta trabajo someternos a la autoridad. El ejemplo más claro son los niños, ¿cierto? Todos hemos sido niños, pero también si has tenido niños en casa, yo tengo 3, yo puedo, sin temor a equivocarme, identificar que uno de sus problemas más grandes es el problema de la autoridad. ¿Cierto? ¿Cierto, Saraí? ¿Cierto, Josué? Es verdad. Y no por exponer a nadie, eso somos todos. No por exponer a mis hijos, ese eres tú, ese soy yo esta mañana. Nos cuesta trabajo someternos a la autoridad. En tu trabajo te cuesta trabajo someterte a la autoridad de tu jefe. Si eres estudiante, te cuesta trabajo someterte a la autoridad de tu maestro. A todos nos cuesta trabajo someternos a la autoridad. En las calles mismas nos cuesta trabajo someternos a la autoridad del policía ese que nos hizo la parada. O las mismas reglas que puso el sistema que transmiten autoridad a nuestras vidas. El problema en el jardín del Edén fue un problema de autoridad. A Adán y a Eva les costó trabajo de igual forma someterse a autoridad, obedecer la restricción que se les había dado de algo que no debían poseer ni comer. Juan el apóstol de Jesús sabe de nuestro problema de autoridad. Él mismo tuvo que luchar y vencer ese problema, el cual tuvo que resolver eventualmente. Juan en su evangelio nos habla mucho de Jesús, ¿cierto? Hasta ahorita hemos escuchado mucho de la persona de Jesús, por el testimonio de Juan el Bautista, por el testimonio de Juan el Evangelista. Y en la sección que vamos a ver esta mañana, Juan en su evangelio quiere que nos enfoquemos de manera muy específica en aspectos de la persona de Jesús que nos ayuden a ver el tipo de autoridad que Jesús es. ¿Para qué? Para que entendamos lo que dice el título de mi mensaje esta mañana, que la autoridad de Jesús demanda mi sumisión total. La autoridad de Jesús, escúchame bien esta mañana, demanda tu sumisión, mi sumisión, pero no parcial, no a medias, no en porcentajes, sino sumisión total. La semana pasada, iglesia, vimos cómo Jesús rompía con tradiciones de hombre debido a que Él se enfocaba en el corazón de la ley. De forma que, ¿qué causó esto? Causó conmoción a los religiosos de la época. Pero ese era solo el inicio. Ese era solo el comienzo de la revolución que Jesús iba a traer a los corazones de los hombres. Jesús aún no había terminado de incomodar a su audiencia original. No solo estaba dispuesto a pasar por alto tradiciones humanas, religiosas. Él iba a ir más profundo, Él iba a ir más allá. Él iba a hacer declaraciones que ayudaría a su audiencia original y a nosotros de este lado de la cruz a entender por qué es que su autoridad demanda sumisión total. ¿Te incomoda esa palabra? ¿Sumisión total? Yo creo que sí. Yo creo que nos incomoda, salvo que ya seas perfecto. Salvo que ya nada más estés esperando a que seas arrebatado al cielo. Nos cuesta la sumisión total. Nos cuesta.
Vamos a ver, iglesia, en la primera sección, la primera de ellas, la primera de las cosas del por qué Jesús demanda sumisión total, porque la idea no es someterse por someterse. Eso Jesús no quiere. Él quiere que estés convencido de que esto es una buena idea. Él te va a dar los argumentos para que así sea y lo hagas con una convicción que venga del corazón. Vamos a leer nuevamente versículos 16 al 22, iglesia. 16 al 22 dice esto. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió: hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer a su Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo de igual manera, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo también el Hijo da vida al que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Una de las preguntas que hasta el momento voy invicto, nunca me ha fallado en mis intentos evangelísticos en las calles para yo entablar una conversación, es que les hago la pregunta a las personas: ¿conoces de Jesús? Muchas veces es simplemente mi rompehielo. ¿Conoces de Jesús? Y por lo menos aquí en México ayuda mucho ese inicio de iniciar una conversación para entablar un tema espiritual que hable del Evangelio a las personas. ¿Por qué? Porque la cosmovisión general de la persona promedio aquí en México tiene un concepto, una idea de quién es Jesús. Jesús no es un total desconocido como lo sería en otros países. Y la persona regularmente me dice que sí. De forma que la pregunta que hago de seguimiento normalmente es la siguiente: ¿y qué me puedes decir de Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? De forma que eso me ayuda a no centrarme, a ponerle a la persona el pensamiento de una necesidad que tiene que responderme a mi pregunta, y no le doy tanto la oportunidad de que me rechace en la conversación. Y nunca me ha fallado. Las respuestas que me he encontrado han sido de todo tipo. La última que me sucedió esta semana es de un chico quien me dijo que Jesús era alguien que podía ser bueno para las personas. Muy linda la respuesta, ¿cierto? Muchos cristianos tal vez se quedarían ahí como pensando hasta en la posibilidad de que entonces él es un seguidor de Jesús, porque veían que la respuesta era parcialmente correcta. Jesús puede ser alguien que sea bueno para las personas. Y estoy de acuerdo con esa declaración siempre y cuando las personas tengan la correcta perspectiva de quién es Jesús, que a su vez nos lleve a someternos a su señorío. Porque si yo pienso que Jesús es una buena persona, alguien muy bueno, el más bueno de todos, pero eso no me lleva a someterme a su señorío, mi declaración vale para dos cosas. Y como veremos en esta sección que acabamos de leer, Jesús no nos da esa opción. La autoridad de Jesús demanda mi sumisión total. ¿Por qué? Este es el primer énfasis sacado de esta sección esta mañana. Porque solo Jesús puede hacer lo que Dios hace. Solo Jesús puede hacer lo que Dios hace. Y eso lo vemos casi al inicio de nuestro texto esta mañana. El texto inicia con esto en versículo 16. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas. ¿Cuándo?
en el día de reposo. Entonces, lo comenté la semana pasada y aquí lo vemos con más claridad. Esta sección del texto marca el inicio de una constante oposición en el ministerio de Jesús. Anteriormente era la duda, era un poco la hostilidad tal vez, pero una hostilidad no tan marcada de aquellos religiosos que veían a Jesús, que bautizaba y que se codeaba con Juan el Bautista y que Juan el Bautista lo endorsaba y animaba a sus seguidores a que le siguieran a él. Pero aquí sí ya están declarando básicamente la guerra a Jesús porque él tocó una fibra, tocó una fibra que duele mucho al religioso, la de la misma religiosidad, de poner tu confianza en las cosas que se ven espirituales, pero que solamente me dan apariencia de piedad. Por eso los judíos ya no solamente estaban hostiles, así como que dudosos, como que no necesariamente convencidos de acercarse a Jesús, no, ahora estaban convencidos de acercarse a Él, pero ¿en qué dirección? Lo perseguían ahora. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pero Él, Jesús, les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Aquí podemos asumir esto, que seguramente entre la audiencia cuando Jesús hace esta declaración había esos que ya estaban hostiles, había esos que ya habían estado indagando con el paralítico que vimos la semana pasada, de quién le había permitido llevar su camilla y levantarse y romper las reglas de los hombres. Seguramente ya estaba la audiencia de algunos de ellos presentes y entonces Jesús hace esta declaración: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: las jornadas de mi Padre, yo puedo llevar esa misma carga. Si tú crees que Dios trabaja mucho, yo no puedo trabajar menos que Él. Él estaba haciendo una declaración que volaba la mente del judío promedio y que debería de volar también nuestras mentes. Y que debería empezar a mandarnos un mensaje claro del tipo de autoridad que es Jesús. Recordemos que en Génesis nos dice en la narrativa de la creación que Dios hizo la tierra, hizo el cosmos, quitó el caos y después puso todo en orden, hizo a los hombres y después descansó, ¿cierto? En el último día, descansó en el séptimo día. Y muchos piensan, o no sé qué pasa por su mente, de pensar que Dios se reclinó en un camastro, agarró un coco con ginebra y se puso a descansar, ¿cierto? Muchos pueden tener la idea de una imagen así, Dios descansando de haber creado las cosas. No es así, no es como funcionan las cosas. En realidad no es que Dios se echó a dormir o se estiró las piernas. Cuando la Biblia está hablando de que Dios descansó, está hablando más de la idea de una contemplación. Dios contemplando lo que había hecho. En otras palabras, dejó de crear para contemplar. Pero no porque Él se pusiera en un estado de reposo. Dios todo el tiempo está trabajando. ¿Quién crees que sostenía todo lo creado? Era Dios mismo. Y si eso no implica trabajo, si sostener al sol y a la luna en su eje no implica trabajo, entonces, ¿qué implica? Dios contempló la creación. Y cuando Dios establece el día sábado para los judíos, era la misma idea de lo que Él estaba queriendo transmitir a los hombres. Que hubiera un día en particular que les ayudara a reenfocar sus mentes para que contemplaran a Dios. El día de reposo, la idea y el fin último era la contemplación. De forma que no estuvieras tan atareado, tan agobiado por cumplir con la rutina de la semana, con la agenda de vida, y que te detuvieras un poco a reconocer tu necesidad de ese Creador. En un estado, en una actitud de contemplación, que te ayudara a mantener una disciplina de contemplación al resto de la semana.
De forma que si Dios instituyó un día en particular no es porque fuera el más importante. Era para poner y plantear un modelo a seguir que nos ayudara a experimentar la misma experiencia todos los días de la semana, sin importar que ese día ibas a ir a trabajar o ibas a ir a la escuela. Y que te ayudara a someterte a Dios no solamente un día en particular en donde te reúnes a cantar canciones, donde te reúnes a escuchar la proclamación de la palabra, sino que también lo haces de manera regular y cotidiana en tu día a día. De forma que tu vida refleja que te sometes a la autoridad de Dios sin importar si es sábado, sin importar si es domingo. Pero eso el judío religioso no lo entendía. Y muchas veces nosotros tampoco lo entendemos. Y venimos el domingo muy espirituales, unos hasta se ponen corbata, pero salen apenas de este lugar, o les dura todo el domingo, porque después hay iglesias que se van a evangelizar los domingos y se ven muy espirituales, pero la semana no sabemos cómo son las vidas, si en verdad hay una contemplación de ese Dios, un sometimiento total a su señorío. Amén. Versículo 18 dice: entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El judío era religioso, pero no era tonto. Creo que la declaración es muy clara. Mi padre trabaja, yo trabajo, punto. Te guste o no, en otras palabras estaba diciendo Jesús. Se estaba igualando al Padre. Se estaba igualando al Creador. Porque eso era Él. Así es como inició Juan su evangelio. Capítulo 1 habla de eso. Poniendo a Jesús desde esa perspectiva. Pero el judío religioso no iba a permitir que esa realidad consumiera sus mentes. Lo que consumía su mente eran las reglas que había que cumplir. Guardar el sábado. Como si guardar el sábado fuera más espiritual que guardar el lunes o el martes. Como si no todos los días de la semana se demandara contemplar a Dios. Dedicar nuestras vidas en devoción a su persona. Y así muchos todavía. Procuraban matarle, ¿te das cuenta? Eso es lo que sucede cuando tocas el área religiosa de una persona. Va a salir ira del corazón. Una conducta negativa que revela que no conocemos a Dios. Versículo 19. Por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: yo no puedo hacer nada contrario a lo que hace mi Padre, debido a que tanto el Hijo como el Padre tenían la misma voluntad en común. Si tú y yo tenemos la misma voluntad en común, ¿cuál va a ser el resultado final? Que vamos a estar obrando de igual manera. La diferencia aquí tantito, de manera visual, por decirlo así, es que el Hijo vino a someterse a esa voluntad que los dos tenían desde tiempos antiguos. Y así mostrarnos la voluntad del Padre a través del Hijo. Versículo 20 dice: pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que os admiréis.
Así que, iglesia, por este versículo lo que podemos ver es esto, que el obrar de ambos, tanto del Padre como del Hijo, tiene su base en la relación de amor que existe entre ambos. Dios es amor, dice la palabra de Dios. Y todo lo que hace, lo hace por amor. Cuando Él creó las cosas, cuando Él ordenó el cosmos, lo hizo por amor. Entre otras cosas, para traerse gloria, para glorificarse. Pero aquí Cristo está trayendo la atención a este aspecto del amor y lo está mezclando con la idea de Dios obrando. Nos está mandando un mensaje, nos está adelantando una porción del amor que nos va a revelar. La hora mayor de la que Él está hablando es algo mayor que volverá, es algo mayor que lo que significa devolverle la fortaleza a unas piernas de un paralítico. Eso de lo que Él está hablando, algo mayor, por lo cual se maravillarán, tiene que ver con volver a la vida un cadáver, un muerto, traerlo a vida. Eso es algo mayor y que últimamente se ve reflejado en la resurrección misma de Jesucristo, de su propio cuerpo, no del cuerpo de los demás, el suyo mismo. Porque uno esperaría, ok, sabemos que Jesucristo resucitó a algunas personas previo a la crucifixión. Y uno esperaría, ok, ahí hubo, no sé, ahí el diablo metió la mano, ¿no? Porque muchos le atribuyeron muchos de sus milagros a Jesús, a Satanás, a Belcebú. Pero cuando ya muere Jesús y ese mismo resucita, entonces ya cierra todas las bocas. Ya no hay más que condenar de su obra, de su muestra de amor. Si no es Él la vida misma, entonces, ¿quién es Jesús? Versículo 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida a sí mismo, el Hijo también da vida a los que Él quiere. Para el judío era muy claro que el Padre, en Él estaba la vida. Pero el Hijo está diciendo, eso que piensas del Padre, también yo. Si tú crees que el Padre da vida, yo también doy vida. Y no nada más doy vida, la doy a mi discreción. Por eso dice ahí, al que Él quiere. El Hijo tiene esa autoridad de dar vida al que Él quiere. Él no tiene que ir a pedir permiso a su Padre, aunque hay un sentido en el que la necesidad no existe. ¿Por qué? Porque tienen la misma voluntad. Cuando el Padre ve al Hijo dándole vida a alguien, dice, claro, yo también se la quería dar. Cuando el Hijo no quiere revelar la vida a alguien, claro, esa es también mi voluntad. Siempre están de acuerdo. Versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Eso también el judío promedio lo tenía muy en claro. El judío de la época de Jesús entendía que Dios era juez. En los Salmos lo vemos. Muchas de las oraciones de David, él está pidiendo por juicio de Dios en contra de sus enemigos. Para el judío no había juez sino Jehová. El hecho de que Jesús dejara en claro que todo acto de juzgar le había sido conferido a Él, es que está dejando muy en claro que el juicio y la autoridad que tiene el Padre para juzgar, de igual manera la tiene el Hijo. Y me encanta cómo lo pone Jesús, como que parecía como que queriéndolos provocar, ¿no? Y en un sentido yo creo que sí. Pero no con una mala intención. Porque Él no estaba provocando con mentiras. Estaba provocando con la realidad de las cosas. Estaba diciendo, ese que tú crees que juzga, me ha dado todos los derechos de juzgar. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te quedó el ojo? Y por eso los judíos se enfuriaban.
No por nada lo mataron a Jesús. Ponte en su perspectiva de ellos. Ellos eran la religión de la época. Eran los monoteístas. Eran los que eran diferentes a todas las religiones del mundo. Y después llega este Jesús a romperles toda cosmovisión, toda idea preconcebida que tenían del Dios vivo. Empezando con la idea de que hacía llamar a Dios su propio Padre. Los judíos tenían muchos nombres para Dios, pero nunca se atrevían a llegar a esos niveles tan profundos, de tanta cercanía con Dios. Y eso es lo que Jesús vino a traer, a revelarnos la verdadera identidad del Padre en su propia persona, para que tratáramos al Padre a ese nivel de relación, para que tuviéramos un temor reverente al Padre, también cuando nos habla de su juicio. Jesús no se complace, idea, con lo que veamos, con que le veamos con alguien, como alguien con mucha autoridad. Eso no es suficiente. Si no le vemos como la máxima autoridad, como alguien con tal autoridad que se demanda de nosotros sometimiento total debido a que Él es y hace lo que Dios hace, entonces no hemos entendido quién es Jesús. Él no nada más es una buena persona, por muy bueno que suene el comentario. No es que Jesús simplemente es alguien bueno para las personas. ¿Es todo lo bueno o no es nada bueno? Jesús lo dijo en otras palabras: si no estás conmigo, estás en contra de mí. En todo. Cuando Él dijo, si no estás conmigo, se refería a todo sometimiento, toda área de vida. Jesús es capaz de hacer todo lo que Dios pudiera hacer, o nada de lo que yo diga que es capaz de hacer será suficiente para que me someta a su señorío. Si Jesús solamente hace algunas cosas que hace el Padre, eso no es suficiente para que yo me someta a su señorío. Pero si Jesús hace todo lo que el Padre hace, entonces al que tengo parado frente a mí no es cualquier hombre. Es alguien que demanda toda mi sumisión, toda mi lealtad. En una charla que tuve por texto con un primo que no sé bien si es adventista, de esos que van el sábado y que si no adoras el sábado ya estás mal, o en qué anda metido, pero básicamente da un énfasis en el sábado y en una de las veces en nuestras interacciones yo le mandé un mensaje, le digo, escúchalo. Y ya lo escuchó, me dijo, ya lo escuché y que estoy de acuerdo con todo. Dice, yo creo que estamos básicamente en la misma página, la única diferencia es con respecto al sábado. Cuando me dijo eso, yo le tuve que decir, es que esa es la gran diferencia. No estamos en la misma página, no nada más por eso, hay otras cosas, pero eso revela que no estamos en la misma página. Que cuando yo quiero dar un énfasis a la religiosidad de un día para adorar a Dios y no entiendo el corazón de la ley, donde se me demanda toda devoción, toda contemplación, donde Cristo debe ser mi todo, mi autoridad, a la que me someto, a la que someto cada área de mi vida. Y quiero disfrazar mi falta de sometimiento con un día en particular, en donde tal vez me gasto todo el día haciendo cosas que se ven espirituales, pero mi motivación es la incorrecta. Los demás días de la semana no se ve Jesús por ninguna parte. Las pequeñas diferencias, iglesia, son grandes diferencias. No nos dejemos engañar.
de pensar que es que esa iglesia se ve bien, el único problema que tienen es este. Yo te invito a analizar si el único problema es central, es fundamental. Yo sé que hay cosas que son secundarias en la doctrina, pero cuando algo se convierte en el énfasis, es un gran problema. Si el énfasis no es Jesús, su autoridad, someterme a su señorío, el evangelio mismo, lo que me justifica, la fe y solo la fe. Iglesia, el evangelio que yo creo pone la adoración y sumisión a la persona de Jesús todos los días de la semana al mismo nivel de compromiso con Jesús. Y si no es así contigo, entonces no has creído el evangelio bíblico. Mientras mi primo ponía un énfasis en un día más grande de la semana, similar a lo que hacían los fariseos en el texto, por lo cual querían matar a Jesús. Iglesia, cuando entendemos que el obrar de Jesús es la obra del Dios mismo, el énfasis deja de ser en las cosas que hacemos para Dios, de forma que el obrar de Jesús es lo que nos maravilla y nos incita a la obediencia. Y no una regla religiosa de algo que hacemos un día a la semana que nos da una apariencia de piedad. El problema de mi primo no es diferente al problema de muchos que adoran el domingo, pero que lo hacen con la misma motivación torcida de adorar el domingo para cumplir una regla y no honrar a Dios. Tenemos que tener cuidado, porque es muy fácil juzgar a los que evidentemente están mal. Pero ¿cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Qué cosas que se ven espirituales las estamos haciendo con una motivación incorrecta? ¿Qué cosas les estamos dando un peso para ganar el favor de Dios que no tiene nada que ver con la salvación y que simplemente son consecuencia de la misma? Tenemos que tener mucho cuidado. El engaño del religioso es muy sutil. La sutileza de la religiosidad por eso es una sutileza. Es tan sutil que a veces si no nos lo dice alguien más, no lo podemos ver. Por eso necesitamos a la comunidad. Por eso Dios no permitió que sus hijos fueran como llaneros solitarios en sus vidas. Es la comunidad la que nos va a ayudar a identificar las sutilezas. Yo no puedo, tengo puntos ciegos y por eso se llaman puntos ciegos, porque yo no puedo ver por mi propia cuenta dónde estoy cayendo en la religiosidad, dónde estoy cayendo en el libertinaje, dónde estoy cayendo en el engaño, en la herejía misma. Necesito a otros, necesito un cuerpo. Amén. Versículo 23 al 24, vamos al siguiente énfasis de mi sermón. Dice, vinieron otras barcas, estoy en otro capítulo. 23 al 24 dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi voz, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Recuerdas que en algún momento dije que cuando escuchamos los en verdad, Jesucristo está diciendo, ponme mucha atención aquí porque esto es bien, bien importante. Y no que otras cosas que dijera Jesús no eran tan importantes. Si Él mismo hacía las obras de su Padre, si Él mismo era Dios en la carne, todo lo que dice Jesús es importante. Pero si algo es más importante es cuando dice, en verdad os digo. Y yo creo que, iglesia, no es lo mismo haber agregado a Jesús a tu vida que haber entregado tu vida a Jesús, ¿cierto? Hay una gran diferencia entre una y otra, hablando de las diferencias. La primera te lleva a una simple asociación con su persona, la segunda te lleva a la rendición total. Muchos solo han agregado a Jesús a su vida, pero aún no se han sometido a su señorío. En la semana, en una conversación que tuve con una mujer mormona
que estaba tratando de compartir su fe a su abogado en el parque. Ella insistía en que para ser salvo había que hacer buenas obras. Nunca habló de Jesús. Nunca ni siquiera lo mencionó una vez. Cuando se le preguntaba qué es lo que se necesita para ser salvo, todo se enfocó en las obras, nunca mencionó a Jesús siquiera. No fue hasta que se le trajo a la atención a Jesús en la conversación que ella comenzó a hablar de él como un elemento que había que agregar a esas obras. ¿Te das cuenta del insulto? Un elemento, alguien que agrego, es una adición. Alguien bueno, alguien que es bueno que agregue a mis obras. Cuando Jesús es algo que necesito y todo lo que necesito para ser salvo de la ira de Dios. No nada más es algo, es todo lo que necesito. Cuando no es así, eso revela que solamente lo he añadido, pero no le he entregado mi vida en sometimiento a su persona. Y como consecuencia no le honro como Él es digno. ¿Te das cuenta? Esa señora que compartía el evangelio no honraba a Jesús porque ni siquiera lo mencionaba. Y con eso no estoy diciendo que las palabras le honran, porque también sabemos, y la Biblia condena eso, de palabras de labios, mi pueblo me honra. Pero por lo menos empecemos por ahí, ¿no? Con nuestras palabras, y que después nuestras acciones, nuestra conducta afirmen que esas palabras que decimos de Él son verdad. Cuando Jesús, iglesia, no es Dios supremo por encima de cualquier Dios falso, entonces como esta mujer mormona, Él va a pasar a segundo término. Cuando Jesús es secundario en el tema de la salvación, cuando mis buenas obras son el factor determinante para yo ser salvo, revela que no entiendo el obrar y la naturaleza de Jesús y como consecuencia no le voy a honrar. Cuando Jesús me pone, como los testigos de Jehová, en un estado salvable y no es el que me salva, no le voy a honrar como Dios. Jesús es Dios. Él es el Salvador. Tengo que hablar mucho de Él cuando hablo de la salvación. Iglesia, ese es el segundo énfasis de mi sermón. La autoridad de Jesús demanda mi sumisión total porque solo Jesús merece la honra digna de la deidad. Él es la deidad. Él es el que salva. Toda la gloria le pertenece a Él. Versículo 21 dice esto: porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo también el Hijo le da vida a los que Él quiere, porque ni aun el Padre juzga, sino que también todo juicio le ha confiado al Hijo. Luego dice el 23, para que todos le honren al Hijo, y así como honran al Padre, honren también al Hijo. El que no honra al Padre, al Hijo no honra al Padre que le envió. Esta idea de dar vida es algo que ya se nos había dicho, que Él era la vida, que Él era la luz de los hombres. Yo no voy a honrar al Hijo si no le veo como la esperanza misma de yo tener vida en su nombre. Si el Hijo no es la vida misma, si el Hijo no es igual al Padre, si el Hijo no es aquel al que me tengo que someter a su señorío, entonces el Hijo no es nada para mí. Honrar al Hijo, muchas veces lo queremos hacer con el servicio, ¿cierto? Lo queremos hacer con leer nuestras Biblias, y no que nada de eso no honre al Hijo, sino que últimamente la prueba final de honrar al Hijo, ¿sabes cuál es? La obediencia misma. A mí mis hijos me pueden decir todo el tiempo, voy a usar el ejemplo de mis hijos: sí, papá, ya voy a pagar la consola de videojuegos. Sí, ya la voy a pagar, papá, la voy a pagar, y cuando la pague, mira, voy a dejar el control en su lugar, y mira, papá, voy a hacer esto y lo otro, así como tú me lo has pedido.
Me pueden decir del proceso que van a hacer, me pueden decir de las mejores formas en que lo vayan a hacer, pero si ellos no obedecen ese simple mandamiento de apagar ya la consola de videojuegos, no me están honrando. Y no vengo enojado con mis hijos ni la traigo con mis hijos, sino que son mi mejor ilustración. Estamos hablando de la autoridad a Cristo. Pero esa es la ilustración de lo que podemos ser también nosotros, ¿cierto? Hay muchas cosas que Dios nos pide en su palabra. La pregunta es, ¿cuánto de ello honramos sometiéndonos a autoridad? Yo puedo venir a la iglesia, por ejemplo, y no someterme a autoridad, pero en nada de lo que hago. Y aún servir en la mayoría de los ministerios, quiero aclarar. ¿Qué revela verdadero sometimiento a autoridad? Tiene que ver con tu actitud, tiene que ver con tu motivación del corazón, del por qué haces lo que haces. Escucha, muchas veces podemos ver a la gente haciendo cosas buenas allá afuera. Podemos ver a Brad Pitt y a Angelina Jolie adoptando muchos niños. Y Dios lo único que ve es hipocresía. Lo único que ve es maldad en ese acto. ¿Por qué? Porque la motivación por el cual hacen eso, que se ve bueno y hasta que lo vemos en las revistas, no tiene nada que ver con someterse a la autoridad de su hijo. Y ese es el problema del pecado. Ese es tu problema y mi problema esta mañana. Ese fue el problema de Adán y Eva, por lo cual tuvieron que ser apartados de la presencia de Dios. Nuestro problema de autoridad nos cuesta mucho. Y nunca vamos a vencer el tema de someternos a autoridad hasta que no entendamos que no somos nada. Cuando Adán y Eva desobedecieron es porque pensaron que eran algo. Lo tonto es que pensaron que podían ser algo que ya eran. Porque ese fue el engaño, ¿cierto? No es que Dios no quiere que sean como Él es. Ya eran como Él es. Eran hechos a la imagen de Dios. No eran Dios, claro, eran como Dios. En ese sentido, en el sentido de que tenían muchos atributos de su persona, no todos. En el sentido de que gobernaban como Dios gobierna y tenían dominio sobre la creación. En ese sentido ya eran como Dios. Ellos mismos no entendían lo que ya eran. O si lo entendían, lo menospreciaron. Porque cayeron en el mismo engaño de Satanás. La posibilidad de ser igual a Dios. Solo Jesús es igual a Dios. Y cuando hemos sometido nuestras vidas a su señorío, entonces revelamos que no queremos caminar en el mismo sentir que caminaron Adán y Eva. Y eso implica muchas cosas. Someternos a autoridad de Jesús no necesariamente es hablar cosas muy bonitas de Él. Es someternos los unos a los otros. Es amarnos los unos a los otros. Ahí se nota el sometimiento bíblico. Esa es la prueba, ese es el examen, vamos. Jesús nunca va a aprobar el sometimiento de nadie que tenga muchas ideas bonitas de Él, sin importar si son sacadas de la Biblia misma, que no se somete a nada ni a nadie. De los hombres, estamos hablando. Y eso se ve en tu trabajo, otra vez, en tu escuela, en la iglesia, en tu familia. Si tú, hombre, nunca te sometes a tu esposa en nada, estás entendiendo la Biblia al revés o la estás leyendo al revés. Hay áreas en las que te tienes que someter a tu esposa. Si tú, hombre, no te sometes a tus hijos en nada, lo mismo. Estás leyendo tu Biblia al revés. Hay cosas en las que nos tenemos que someter a nuestros hijos por amor a ellos, por mostrarles un modelo de sometimiento. Obviamente, no estoy hablando de que te sometas a cosas que te van a llevar al pecado. Estamos hablando de cosas que van a honrar a Dios, que van a demostrar que tú no eres nadie y que le van a modelar eso a tus hijos, para que ellos también, cuando crezcan, entiendan que no son nadie. Hay un predicador muy famoso, lo quiero mencionar porque ahorita no estoy con el afán de molestar a ningún predicador, pero es muy famoso.
Y es español ya, con esa pista que les dé. Y en uno de esos clips que ponen, él pone un ejemplo donde uno de sus hijos le pide que cambien a las caricaturas y él dice, no, tú tienes que esperar, tú llegaste después, tú no tienes todos los privilegios, yo estoy viendo las noticias. Y eso para él era liderazgo en la familia, el ser un padre que le ayuda a los hijos a entender que no tienen todos los privilegios. Y aunque estoy de acuerdo parcialmente en esa realidad de que mis hijos no tienen todos los privilegios y tenemos que buscar formas de hacérselos ver, eso no significa que no tengan privilegios o que yo no les pueda modelar humildad, que yo no les pueda modelar que en este momento su padre se va a negar a sí mismo de ver las noticias y les va a poner caricaturas. ¿Te das cuenta de la diferencia? Puedo estar haciendo cosas que se ven religiosas, aún en la forma en la que crío a mis hijos, y estar cayendo en la hipocresía de no entender el Evangelio. El Evangelio es de aquel que se humilló a sí mismo y que siendo en forma de Dios se hizo hombre. ¿Qué necesidad tenía Cristo en los cielos de humillarse? De venir a salvar a enemigos suyos. Aquellos que el sometimiento y la autoridad ni siquiera está en su vocabulario. Sin embargo, lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que no somos llamados a lo mismo? Ese es el Evangelio. Así que esta mañana yo no sé cómo andas con respecto a tu sometimiento. Yo no sé si tienes vida en Cristo aún, y de forma que ves el sometimiento y la autoridad como algo esencial, como algo que debes estar buscando en tu día a día, como algo que debes estar modelando en todos tus contextos de vida. No solo en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, con tu jefe, con tu maestro. Las personas que se someten a autoridad revelan que tienen vida en Cristo, que les ha amanecido. Obviamente estamos hablando, seguramente la mente de muchos está pasando ahorita, no, pero hay gente que abusa de la autoridad. Obviamente te vas a someter a una autoridad digna de ser sometida. Una autoridad que esté transmitiendo a ti piedad, pero aún Cristo nos manda como sus hijos a que nos sometamos a autoridades injustas. A los esclavos les pide que se sometan ¿a quién? A sus maestros. Y aún añade esto, y si son cristianos, aún más. Entonces, no juguemos con la Biblia como si la Biblia no hablara de las dos partes. Obviamente, no me voy a someter a nada que me incite a pecar en contra de Cristo. Pero si hay algo en donde no tiene un tinte de eso, yo me debo de buscar someter. Y en eso revelar que el Evangelio me ha librado. Que si mi Señor lo hizo, si Él murió por mis pecados, si aquel que no tenía por qué venir a pagar una deuda por causa de mi transgresión lo hizo, ¿quién soy yo? No soy nadie. Ese es el Cristo en el que hemos confiado. Y esta mañana yo te quiero invitar a que si no has sometido tu vida al señorío de Cristo, a su autoridad de su persona, entonces te rindas a Él. Sométete a su señorío. Ven en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, reconociendo que has sido un rebelde, que la autoridad no se ha hablado mucho de ti en la forma en la que te conduces, en la forma en la que te manejas, en la forma en la motivación por la cual haces las cosas. Ven a Él, al que se me sometió a toda autoridad, al que se sometió a la voluntad de su Padre de manera perfecta, para modelar autoridad y para darnos esa misma obediencia por la fe. El que sí obedeció nos da la obediencia perfecta que se demanda de nosotros para estar en la presencia de la autoridad de Dios en las alturas. Y solo en arrepentimiento y fe a Cristo puedes tener acceso a ese Dios, al que es toda autoridad y que va a desechar a todo aquel
que no se sometió a autoridad. Y la primera autoridad a la que Él quiere que te sometas es a la de esta declaración. En verdad os digo, el que oye la palabra de Cristo y cree que su Padre le envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Te das cuenta ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos de una muerte espiritual? Cristo ve a todo aquel que no se ha sometido a su señorío como alguien muerto. Por eso dice que los que sí se creen, los que sí se someten, han pasado de muerte a vida. ¿Quién eres tú esta mañana? ¿Alguien que vive o que está muerto? ¿Cómo descubrirlo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo son tus frutos durante la semana? ¿Cómo son tus frutos en la congregación los domingos y el martes y el viernes que nos reunimos en la oración y los días sábados que nos reunimos con los hombres y con las mujeres? Cualquiera de los que te conoce podría decir, ¿ese es alguien que se somete a autoridad? ¿Podría ser un modelo mismo de autoridad? ¿De alguien que se somete a la autoridad? ¿O habría mucha tela de juicio? Pondríamos todo en tela de juicio porque no hay claridad de eso en tu vida. Vamos a continuar la lectura, iglesia. Versículo 25 al 29. No te preocupes, va a ser corto, aunque yo sé que son varios pasajes. En verdad, otra vez el en verdad. Pongamos mucha atención, por favor. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. ¿No te sorprende que diga esto? Cuando los muertos oirán. ¿Cuándo has visto un muerto que oye? ¿Cuándo has ido a un funeral y has escuchado a un muerto escuchar las canciones que se cantan o las oraciones que se dicen o las palabras bonitas que se dedican? Suena locura, ¿cierto? Hablar en ese sentir, pero para Cristo no lo es. Aunque es una realidad. Es locura hablar a los muertos, decir que los muertos oirán al Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Cristo en muchas partes del Evangelio también dice, los que tengan oídos para oír, que oigan. Son los muertos vivientes los que van a oír. Los que estaban muertos y que ahora viven. Los que estaban muertos en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, pero Cristo vino e hizo la diferencia. Cuando Él dijo, ven a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Te suena descansar? ¿Descanso? ¿El día de reposo? Él es el descanso eterno. Él es el cumplimiento de esa reglita que se estableció en los 10 mandamientos. Toda la ley habla de Jesús. Él lo dice más adelante en este capítulo. Ese día que se estableció era la sombra del reposo y del descanso eterno que íbamos a encontrar en Él. En contemplación a su persona. Pero solo los que oigan van a entender esas cosas. Los muertos van a poner un énfasis en el día mismo y van a querer guardarlo ortodoxa y religiosamente. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, también el Hijo, también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo otra vez. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Se está haciendo igual a Dios. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están, luego dice, y le dio la autoridad para ejecutar juicio, el 27, porque Él es el Hijo del Hombre. Ya hablamos de que esta idea que se atribuye a Jesús, este título del Hijo del Hombre, tiene que ver con Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14, donde habla de uno a quien se le va a dar todo dominio, toda autoridad, todo poder, y que todas las naciones de la tierra le van a servir. Si no es ese Dios, entonces no sé quién es. Si no es ese Cristo, entonces se está equivocando en atribuirse ese título a su persona.
No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí ya está hablando de otro tipo de muerte, el que ya está bien muerto en una caja, en un sepulcro. Está hablando del juicio final, del juicio en el que todos los que están muertos van a venir a vida, pero no para vida eterna todos. Unos van a ser para vida en la oscuridad, vida apartados de la presencia de Dios, y otros para vida eterna en la presencia de su Padre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Aquí me encanta, porque Dios nunca dice solo la fe, solo las obras. Él dice la fe y las obras. La fe te salva, pero las obras son la manifestación de una fe genuina. Eso nos lo aclara Santiago en su carta. El problema del que sigue muerto es que el énfasis sigue siendo en las obras. Por eso cuando comparto el Evangelio, Jesús no es el centro. Por eso cuando demando que alguien tenga una relación con Cristo, le estoy diciendo que quiero ver frutos en Él. Y apenas lo conozco, apenas le estoy hablando de Jesús y ya quiero que tenga frutos. Ya le estoy diciendo que hay cosas que tiene que dejar de hacer. Escúchame, no cometas este error, por favor. Cuando alguien, tal vez por primera vez, o sabes que no tiene claridad en el Evangelio, tú le empiezas a hablar de cosas que tiene que hacer en obediencia, estás poniendo el caballo enfrente de la carreta, atrás de la carreta. Estás haciendo todo al revés, estás haciéndole daño a esa persona. Si alguien no entiende el Evangelio, la centralidad de el descanso en y que eso lo motive por la gracia y por el Espíritu a hacer obras de justicia, no hay nada que funcione. ¿Vamos a ser juzgados por nuestras obras? Sí. Pero ya se dijo que para los hijos de Dios no hay condenación. La única obra por la que van a ser juzgados los hijos de Dios, más bien no van a ser juzgados, y el que va a ser juzgado es porque rechazaron la primera obra, de no haber confiado en el Hijo, de no haber creído en Él. Ese es el castigo, es por lo que mereces castigo eterno. La Biblia habla del pecado imperdonable, ese es el pecado imperdonable. Cuando el Espíritu me está trayendo convicción de pecado y yo digo, no, Dios es un mentiroso, no soy un pecador, no, Dios es un mentiroso, no necesito a Jesús y no pongo mi fe en Él, termino no poniendo mi fe en Él. Ese es el pecado que nunca se va a perdonar y por el cual van a arder en el lugar donde es el crujir y llorar de dientes por la eternidad. No van a ser inhalados como muchos creen. De la misma forma que la vida eterna es eterna, la muerte eterna es eterna. Y si eso no es verdad, entonces ¿qué garantía tengo de que mi vida eterna va a ser eterna? ¿Qué si al final el Señor se aburre de darme vida eterna y nos destruye a todos? No tiene sentido. Dios es consistente en las cosas que dice y hace. Y así como la vida eterna va a ser eterna, la muerte eterna va a ser eterna. Y el tormento va a ser eterno. Amén. Entonces Dios va a juzgar. La pregunta es, ¿dentro de qué grupo entras tú? ¿Eres de los que van a ser llamados de sus sepulcros si es que no Cristo viene antes de que el COVID o algo más te arrebate la vida? ¿Y vas a ser llamado para entrar a la presencia de la majestad en las alturas? ¿O vas a ser arrojado al lago de fuego? ¿Por qué? Porque hiciste lo malo. Y la primera obra mala, y que sería la suficiente por la cual vas a ser condenado, es que no te sometiste a autoridad. Cristo demanda toda nuestra sumisión y autoridad. Toda. No parcial, no a medias, no en porcentajes, toda. En toda área de nuestra vida. Por eso todos los días debemos estar luchando con nuestro pecado. Por eso cuando le preguntas a alguien si tuvo una lucha con su pecado, cuál es la lucha con su pecado, y la persona no te sabe decir nada, hay que poner en tela de juicio si esa persona ha entendido el Evangelio. Porque el cristiano, aunque ya fue salvo de la ira, aunque ya no tiene el poder del pecado por encima de él, es el que lucha todos los días con su pecado. Todos. Todos los días debemos estar luchando en contra de la falta de sometimiento a la autoridad y el señorío de Jesús.
Y cada vez que peco, cometo una obra mala. Y los cristianos no serán condenados porque no es por obras para que nadie se gloríe, pero también se nos demanda obras. Y la esperanza es que el Evangelio está produciendo obras de justicia. Obras que reflejan que estás vivo en verdad. Los que no son hijos, sus obras son muertas. Aún las que se ven muy bien, aún las que nos favorecen aún a los cristianos. Muchas veces los no hijos de Dios favorecen a los cristianos, ¿sabes? Muchas. Pero eso no los salva. Porque las motivaciones son torcidas, son corrompidas. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que nuestro sometimiento sea el señorío verdadero de Cristo y que no sea solamente de labios, que sea de corazón y que no sea solo en la iglesia, que sea en todo ámbito de vida y que se note, donde reconocemos que nosotros no somos Señor, que Cristo es Señor y que necesitamos someternos día con día a su señorío y arrepentirnos de nuestro pecado cuando no lo hacemos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque somos los primeros que deberíamos estar modelando sometimiento a la humanidad, sometimiento a los líderes políticos. Deberíamos estar modelando sometimiento en nuestro trabajo, en la escuela, en el hogar, con nuestros vecinos, en todos lados, Señor, y te pedimos perdón cuando no revelamos eso. Cuando nuestro carácter y nuestra conducta revelan que necesitamos profundizar en el Evangelio mismo, profundizar en el ejemplo que Cristo nos da en su Evangelio, en su vida perfecta, en su vida sin pecado, Señor, en su vida sometida a tu voluntad en cada momento, aún hasta el día en que fue clavado en una cruz. Señor, perdónanos, porque nuestro problema sigue siendo el mismo de Adán y Eva en muchos de los casos. La falta de sometimiento a la autoridad, que revela una falta de sometimiento a tu persona. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida centrada en el sometimiento, pero no con una motivación torcida de vernos bien, como el judío que se sometía a un día y no todos los días, que se sometía a una regla y no al Dios que instituyó esa regla. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas, a que nuestro sometimiento sea bíblico, sea verdadero, sea centrado en tu palabra, que sea en espíritu y verdad. Ayúdanos a amarte por encima de todo y a someternos con buena voluntad, con gozo auténtico, con contentamiento y para gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.